Queridos hermanos y hermanas, los saludamos en el amor en Cristo desde este programa El Sembrador, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Damos gracias a Dios por el programa, como también agradecemos a la dirección de la radio por permitirnos transmitir el programa El Sembrador y difundir la palabra del Señor. Oremos, queridos hermanos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, en tu infinita misericordia te pedimos que acabes con esta pandemia del coronavirus, que protejas a nuestra amada Bolivia, para que no entremos en una catástrofe de salud, Señor. Te pedimos, Señor, también por todos aquellos hermanos que están en condición de calle, por aquellos hermanos que piden sanidad en los hospitales, por aquellos hermanos infectados por el coronavirus, para que todos ellos, Señor, en tu infinita misericordia puedan encontrar la sanidad que piden. También te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos y hermanas que están presos y que piden justicia, porque sabemos que muchos de ellos son inocentes, Señor. Acuérdate también de ellos. Señor, también te pedimos por las iglesias, para que todas ellas, Señor, puedan ser solidarias hoy más que nunca con el prójimo. Te pedimos también por la humanidad toda, por todos aquellos pueblos que están sufriendo esta pandemia, para que tú, Señor, pongas tu mano y acabes con este sufrimiento, Señor. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este último tiempo hemos sido azotados por un virus que todos conocemos, que es el coronavirus. La humanidad ha sido sacudida. Existen más de 100.000 casos, más de 3.600 personas fallecidas en el mundo, 5 continentes contaminados, se oculta la información en algunos países, hay cierre de fronteras, hay un caos económico y se vaticina una crisis económica en el mundo entero. Son 115 países afectados y nuestro país, Bolivia, también está afectada. Esta vivencia de esta epidemia, de esta pandemia, debe llevarnos a una profunda reflexión al cristiano y al que cree y al que no cree. Por esto, queridos hermanos y hermanas, vamos a tener la lectura de hoy en Mateo 24, del versículo 3 al 13. La palabra del Señor dice así: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en este contexto y en estas condiciones en que vive el mundo hoy en día y la humanidad enfrenta este virus, debemos preguntarnos cuál debe ser la posición de un cristiano, la reacción del cristiano, cuál debe ser la posición de la iglesia llamada cristiana. Y el Señor nos está diciendo muy claramente cómo serán las señales del fin antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos exegetas, estas señales ya se han cumplido, por lo que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca.
pero para nosotros los cristianos, no debe ser causa de pánico, sino más bien, ¿no?, de entender que nuestra perseverancia será compensada, de entender que debemos hoy más que nunca perseverar y hoy más que nunca debemos ser solidarios con todo el prójimo que sufre y con todo pueblo que sufre. El Señor nos dice, ¿no?, que vendrán muchos falsos, diciendo yo soy el Cristo, que habrá muchas guerras y rumores de guerras. Pero lo que llama la atención en los versículos 6 y 7, queridos hermanos, ¿no?, principalmente en el versículo 7, cuando nos dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, guerra. Y habrá pestes, pandemia, y hambres, sequías, ¿no?, y terremotos en diferentes lugares, tsunamis, terremotos de diferentes clases. No es que realmente ya se ha cumplido este tiempo, no es que la humanidad muchos nos dirán, ¿no?, que la humanidad ha pasado muchas epidemias, que la humanidad ha pasado muchos terremotos, que ha pasado muchas guerras, que ha pasado una primera guerra mundial, ha pasado una segunda guerra mundial, que han habido muchas pandemias, que hay muchas migraciones por hambre, desde que conocemos desde el imperio egipcio, etcétera, etcétera. Nos hablarán muchos y nos dirán, ¿qué dice este mundo cristiano que esto es nuevo y es el fin? Hermanos y hermanas, ¿no?, para el cristiano debe entender que estas señales que son ahora más duras, más fuertes, más evidentes, se hacen cada vez más cercanas a lo que el Señor nos está diciendo y nos ha dicho en Mateo 24. Pero el Señor nos dice que eso es principio de dolores y que no es todavía el fin. Y si es principio de dolores, podemos comparar con aquellos dolores de parto que tiene alguna madre. Efectivamente, antes del nacimiento hay muchos dolores y la humanidad está en esos dolores antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es admirable el paralelismo que existe entre Mateo 24 y el Apocalipsis capítulo 6 en sus versículos 1 al 17, cuando nos habla el Apocalipsis de los 4 jinetes que van a venir, los jinetes del Apocalipsis, los temidos jinetes del Apocalipsis, ¿no? El caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, ¿no?, y el caballo amarillo, los 4 sellos. Es un paralelismo, pero realmente que es digno de estudiarlo, queridos hermanos, y que yo desde este programa les alentamos a estudiar este paralelismo entre Mateo 24 y el Apocalipsis 6, que por hoy no lo haremos. Pero si ustedes ven el versículo 7, dice, para poder tener una percepción, el Señor nos dice, se levantará nación contra nación, guerra, y reino contra reino, sigue la guerra, primer sello, y habrá pestes, ¿no?, pandemias, segundo sello, hambres, tercer sello, terremotos, el cuarto sello, ¿no? Pero todo esto es principio de dolores. Y habría que preguntarse si la humanidad ha entendido en este sufrimiento, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo es el único Salvador. Habría que preguntarse si aquellos científicos, cientistas, ateos, aquellos que combaten al Señor, ¿no? En estos días he tenido una experiencia en que dice que Dios se ríe, a algún hermano que dice, Dios se ríe del virus, que mira desde el cielo y se está riendo. ¿Cómo podemos decir semejantes, yo diría, osadías, ¿no? Pero el Señor ha hecho que exista la lluvia, exista el sol, para el que crea, para el que no crea, para el justo, para el injusto y aún más para aquel que lo combate. Ese es su inmenso amor. Y en su inmenso amor Él nos está diciendo y nos está advirtiendo de estas señales del fin. ¿Para qué? Para que nosotros los que nos llamamos cristianos,
entendamos el amor de Cristo y el amor al prójimo, el amor a Dios, que entendamos que el Evangelio es simplemente amor, que entendamos que no podemos apartarnos del camino y entendamos que el Señor nos dice muy claramente, ¿no?, en este pasaje que hemos leído en Mateo, en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, aquel que persevere. ¿Y cómo perseverar ante tanta desgracia, diría uno, ¿no? ¿Cómo perseverar ante tanto dolor? Porque si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? Entendamos, queridos hermanos, el Señor le ha dado al hombre el libre albedrío. El Señor le ha dado la creación al hombre y éste la destruye y se combate, ¿no? Pero Él nos dice, persevera hasta el fin. Es más, todavía en Lucas 21, versículo 28, nos dice el Señor, hablando de lo mismo en el Evangelio de Lucas, ¿no? Él dice, cuando estas cosas, las que hemos leído, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ¿no? Levantaos, pónganse firmes, velen, ¿no? Y tengan la seguridad que la redención está cerca, que la salvación de aquellos que hemos creído, de aquellos que han perseverado, de aquellos que son solidarios con el sufrimiento del prójimo, de aquellos que tienen misericordia con el prójimo, de aquellos que siembran el amor antes que la violencia, de aquellos que siembran la certeza de la palabra antes que la duda, ¿no? Aquellos que son valientes para perseverar el camino del Señor, porque sabemos, ¿no?, que amplio es el camino de la perdición y muy estrecho el camino de la salvación. Entonces, de esos cristianos, de esos que han tenido misericordia con el prójimo, será la salvación. Queridos hermanos y hermanas, desde este programa quisiéramos alentar a todos ustedes, ¿no?, a la iglesia en particular, a los pastores, ¿no?, a levantar oración. Ahora más que nunca, levantemos oración pidiendo al Señor su perdón. Tengamos humillación, ¿no? Seamos solidarios con el prójimo ante estos acontecimientos. Pidamos por la humanidad para que el Señor nos perdone, al igual que Nínive, ¿no?, nos perdone y nos perdone de esta pandemia. Que el Señor proteja a Bolivia de que no exista un desastre de salud, porque nuestro país desafortunadamente no ha invertido en salud, ha invertido en todo, canchas de fútbol, coliseos, edificios. ¿Qué tenemos en salud? Nada, ¿no? Es decir, no podríamos responder a una catástrofe en salud, ¿no? Roguemos al Señor no vivir eso. Pidamos al Señor no pasar hambre. Se cierran las fronteras. ¿De qué vamos a vivir? ¿No? Y si se multiplica este virus, ¿qué vamos a hacer? Nuestros niños, ¿no? ¿Qué educación van a recibir? Entonces, hinquemos pues rodillas al Señor, roguemos al Señor, pidamos en oración que el Señor nos perdone, que el Señor se apiade de nosotros, tenga misericordia con su pueblo. A los pastores les pedimos levantar oración, a las iglesias les pedimos levanten oración, levanten ayuno, mucho más pues en este periodo de Cuaresma. Y usted, hermanos, si su iglesia no levanta esa oración, pídalo, plantéelo, porque es hora más que nunca de perseverar, de entender la palabra, de levantar oración, de levantar ayuno para que el Señor se apiade de su pueblo. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.